noches, bienvenidos a No de Consejos Podcast. Mi nombre es Andrea Méndez y te doy las gracias por estar en un episodio más. Amistad, espero que el día de hoy estés muy bien. Yo estoy muy contenta de tener un invitado más aquí en el podcast. El día de hoy voy a estar pues platicando más que entrevistando a Exa Ponce, o no sé si quieras que te diga Luis Exael Ponce. Es complicado, pero sí me pueden decir Luis, Exa para los amigos, Exael. Yo le voy a decir Exa. Muy bien, Exa. Y bueno, antes de empezar a presentarte a Exa, pues te quería compartir, amistad, que este episodio va a tocar pues temas sensibles. Vamos a hablar de la pérdida muy cercana de un familiar. Y pues en todo momento quiero tocarlo con mucho respeto. Obviamente este tema ya lo hablé con Exa. Tengo pues ahora sí que su autorización Para para hacerme llorar. indagar. Ajá. Pero pues no quita que obviamente es un tema serio, sensible. Y si estás pasando por momentos difíciles, pues siempre te voy a recomendar que pidas ayuda o te acerques a alguien que te pueda ayudar. Entonces, hablando o diciendo eso, Exa, por favor, cuéntame de ti, qué me puedes platicar, qué te gusta, qué haces, a qué te dedicas. ¿Verdad que parece maestro de arte? Bueno, lamentablemente no soy maestro de arte. Ajá. Quisiese, pero no pudiese. Ujú. Y bueno, pues como ya me presentó aquí la agradable señorita Andrea, mi nombre es Exael, tengo 31 años Ujú. y me dedico a un poco de todo, básicamente, lo que sea que me mueva, eso lo hago, pero más que nada me dedico a la publicidad. Y sí, justo lo que menciona Andrea, ¿no? Pues es un tema sensible. Yo particularmente lo tomo con cierto humor. Ok. Es un reflejo de mi dolor, Sí. ¿no? Pero nada, siempre con todo respeto. Y sí, tal cual, pues publicista, no soy especialista en temas psicológicos, ni sanación, ni nada. Esto lo comento desde mi experiencia, desde cómo lo viví yo. Entonces, si alguien está pasando por algo similar, pues sí, siempre recomendable que acudan a un especialista de la salud mental. Yo solamente les voy a comentar cómo lo viví, ¿no? Exacto, sí, porque pues ya saben que al El final disclaimer. el propósito de este podcast es tal cual pues acompañarnos en estos momentos difíciles y vulnerables. Y pues yendo directo al grano, Exa me va a empezar a contar pues cómo vivió la pérdida y el fallecimiento de su mamá. Para empezar, me gustaría que me contaras entonces de tu contexto familiar, cómo era tu relación con tu mamá, cómo eran las cosas en casa. Muy bien, pues bueno, como contexto general, soy el último hijo de 6, el sexto, el pequeño. No había tele en casa, entonces... Sí, ya vi. y pues bueno, fue algo muy curioso porque ya cuando yo nazco, mi mamá pues tiene 45 años, entonces no fue una relación normal con ella, o sea, porque pues no era la mamá joven que muchos quizás tienen. Ujú. Este, Recuerdo, o sea, tengo el recuerdo muy vivo de cuando iba por mí al kinder, que las maestras siempre me decían de que, mira, ya llegó tu abuelita, porque bueno, cuando yo tenía 5 años, que es cuando creo que vas al kinder, ella ya tenía 50. Entonces, pues, Ajá. ya después de 6 hijos, a sus 50 años, pues bueno, ya mi mamá ya se le veía Los en años. los años, sí. No, siempre bien linda mi mamá. O sea, por ejemplo, si tu mamá no era como esta, o no la sientes tú como ese vínculo genérico de mamá, hijo chiquito, ¿qué tipo de vínculo tenían? O sea, ¿era más tu amiga? ¿Era más tu compañera? Realmente se convirtió como en todo, ¿sabes? O sea, Ok. fue quien me inculcó mucho los valores que tengo. Yo afortunados, afortunadamente, o sea, hay como un desfase en los años con mis hermanos. La que sigue de mí tiene 6 años más que yo, la que sigue 12 y así hacia arriba. Entonces, cuando yo era un niño, adolescente, pues ya mis hermanos ya estaban en otro contexto muy distinto. Entonces, nunca tuve un vínculo tan cercano con ellos. Siempre fue como más con mis primos. Entonces, ¿Y tu eh, papá? mi papá trabajaba todo el día, o sea, era 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y me consta que no era esos típicos mexicanos que Se desaparece. supuestamente se desaparecían, ¿no?
O sea, realmente me consta que él trabajaba mucho para justo traer el sustento, entonces siempre el vínculo o este ente o esta figura que estaba siempre presente, pues mi mamá, ¿no? Con ella pues aprendo sobre música, ella siempre escuchaba todo el tiempo música, se levantaba y eran las 7 de la mañana y ponía música a todo volumen, cosa que yo sigo haciendo hasta la fecha, que hay gente que no le gusta, pero bueno, Ajá. a mí me encanta, ¿no? También tengo muy bonitos recuerdos de que me acercaba a la cocina, escuchaba música siempre para bailar, entonces estaba cocinando y se quitaba el mandil, la toalla Empezaba a bailar y me contigo. decía, vente, vamos a bailar. Y decía, no, mamá, ¿cómo crees? Sí, vente, vamos a bailar. Ay. Entonces, era muy linda. ¿Tu papá, o sea, estuvo con ella todo este tiempo o qué pasó? Eh, ouch. Perdón. No, o sea, estuvieron siempre juntos, o sea, realmente nunca se divorciaron como tal, Ok. a pesar de que sí hubo una separación, pues nunca hubo como este concepto del divorcio, ¿no? Pero, por ejemplo, como que a lo que quiero llegar es a qué edad o desde siempre a lo mejor fue así, tú sentiste que siempre nada más tenías a tu mamá, o sea, tampoco sentiste este apoyo, por así decirlo, con tu papá. Repito, mi papá no estaba como muy presente, o Ok. sea, no, digo, no sé si por la edad, porque lo entiendo, o por el Ah, contexto de ¿cuál mis edad? Pues ya eres el hermanos. sexto hijo, Sí, ya, sí, sí. ya No, cumplió. Ah, no te pero creas. mi papá realmente no estuvo tan presente y de alguna forma lo agradezco un poco, o sea, mi papá también lo quiero mucho y todo, pero no comulgo tanto con sus valores, mientras que comulgo más con los de mi mamá, ¿no? O Ujú. sea, te Ok, digo, mi vínculo pues fue realmente con ella. totalmente. ¿Y qué, cómo empieza a ser, pues, la enfermedad de tu mamá? ¿Cuánto tiempo viviste, pues, ahora sí que cuidándola o estando al pendiente de ella? Según lo que entiendo fue que le dio diabetes. Creo que Ujú. le llaman diabetes gestal. Ok. Si no, que nos corrijan en los comentarios. Justo le da a partir del embarazo donde yo nazco. Ok. Y bueno, este diabetes se mantiene, o sea, evoluciona, me parece, a un tipo 2. No estoy muy enterado del tema, solo sabía que mi mamá tenía diabetes, desde muy joven me lo comparten. Pues siempre tuve una mamá digo, muy presente, pero muy enfermiza a la vez. El diabetes hacía, por ejemplo, que mi mamá subiera y bajara de peso muy rápido. O sea, de Ujú. repente tener a una mamá así como es gordita, cachetona, ¿sabes? Y de repente mi mamá estaba súper flaquita, pero esto pasaba en un año. Ok. Entonces, sí era un cambio tremendo. Y los primeros años, bueno, los primeros años de mi vida, afortunadamente, siempre estuvo como muy activa, muy presente. Pues fue básicamente cuando yo entro a la prepa, o sea, a los 15, 16, que empiezo a ver ya un pequeño declive. Y es a los 20 cuando ya empieza como la peor etapa, ¿no? Que fueron los últimos años. Fueron años, pues, complejos porque yo estaba, pues, cursando la universidad. En ese entonces, pues, tenía una relación, o sea, como que de alguna forma me impedía no estar tanto tiempo con ella. Y un par de años después, cuando yo tengo 22, sufro un accidente que básicamente me inmoviliza Ok. y ahí me doy cuenta de muchas cosas que estaban pasando en casa, de los cuales yo no estaba enterado, ¿no? De lo mucho que sufría mi mamá por actitudes, pues, desubicadas, tanto de mí como de mis hermanos. Digo, yo también sumé a todo eso, porque mi mamá era una persona que absorbía todo, o sea, era como la persona que nunca decía nada de lo que ella sentía, entonces no resolvía problemas a todos, pero los de ella, pues, ella estaba solita, entonces esos últimos años, desde los 22 que empiezo a estar como más presente en casa, porque bueno, dejo de ir a la escuela, mi novia me termina en ese momento, me quedo sin trabajo, entonces como que mi tiempo era 100% estar en casa, 100% estar con ella. Pero repito, empiezo a percibir cierta tensión con mis hermanos que actualmente estaban viviendo ahí, porque pues siempre fue la casa del refugio, ¿no? Entonces empiezo a notar ciertas irregularidades, ciertas
se me fue la La palabra. injusticias, Ok, que vi a mi mamá, entonces me vuelvo pues su aliado, o sea, éramos ya ella y yo contra el mundo y contra posiblemente mis hermanos y mi papá. ok. Entonces, a partir de ahí el vínculo que se formó en la niñez y en la adolescencia, que en su momento no se perdió, pero digamos, pues yo estaba creciendo, estaba Sí, entendiendo qué pasaba con mi vida, eh, pues me desvinculo un momento de con ella y regreso en esta etapa. ok. Entonces, pues es cuando ya la veo mucho más malita, o sea, ya esto que te contaba de que subía y bajaba de peso ya no estaba pasando, ya en este momento mi mamá estaba muy delgada y cada vez la sentía más débil, o sea, la veía como más, Decaída. más decaída, ¿sabes? Ok. Pero ella siempre, o sea, a pesar de que físicamente se veía mal, pues ella se levantaba todos los días, ella se hacía, ella iba y traía y nos traía, ¿sabes? Oye, ¿y cómo te sentías en este inter en el que ya la veías, pues, como dices tú, cansada? ¿Cómo te sentías tú? O sea, ¿te sentías responsable de ella? ¿Te sentías en equipo con ella? ¿O cuál era el sentimiento real? Me sentía, sí, un poco responsable. Ok. Digo, pues estaba todavía, pues joven, digo, ya estaba en mis 20, ya era un adulto, pero no sé, como que nunca me sentí de mi edad, ¿sabes? O sea, siempre a veces me sentía muy viejo para algunas cosas y muy joven para otras, Ujú. pero bueno, mi relación con ella fue más como de complicidad, de acompañarla, defenderla incluso muchas veces. Eso ya lo vi en terapia y sí, absorbí muchas cosas que ya tenía justo por la convivencia. Pero bueno, regresando a la pregunta, pues tío, éramos cómplices, o sea, yo trataba de acompañarla en sus dolores, trataba de intentar hacerle la vida un poco más fácil, ayudarla con lo que pudiera, acompañarla. Ella, pues, por ejemplo, tenía que ir a la farmacia, ¿no? Por Ajá. medicamentos para el diabetes, y en vez de ir solita, pues la acompañaba. A veces me decía, no, yo me quiero ir sola. Y la dejaba irse, pero ahí vaya atrás de ella, Mm, ¿sabes? ok. Porque muchas veces, por ejemplo, ya los últimos años que fueron estos, pues de repente una vez la dejé ir sola y regresó toda golpeada porque se nos había caído, Ok. ¿no? Entonces, pues ya, pues sí, a veces la dejaba ir sola, entre Ajá. comillas, porque yo iba atrás de ella solamente Checándola. viéndola, ¿sabes? ¿Y cómo empieza a ser o cómo es esta etapa en la que tu mamá ya pues se enferma y de plano está en el hospital? Fue el último año, fue el 2019. Ok. Justo estuvo en dos ocasiones en el hospital, uno a inicios de año y otro al final, que bueno, fue cuando tuvimos que despedirla, spoiler. Sí, por si no era suficiente. Ajá. Este, y a principios de año, fue a finales de enero, ella ingresa, no sé si, o sea, de repente se le subía mucho el azúcar o se le bajaba mucho, entonces tenían que llevarla al hospital a que la regular, Estabilizarla. hasta que la estabilizaran, sí, justo. Entonces entra, la estabilizan, está un par de días, pero pues todo bien, ¿no? Hasta ese momento. Ujú. Yo en ese momento ya, pues, ya estaba como reactivando, obviamente, Tu vida mi vida personal. laboral. Ujú, Seguía viviendo en casa con ellos. Yo tenía 25 años, aún no podía despegar tan fácil. ujú. Y, y justo estaba como en este medio despegue de mi carrera en el que yo ya como que ya no quería pensar tanto en mi mamá, pero bueno, ahorita pongo un contexto, un poquito más de contexto. Ujú. Pero bueno, todo ese año fue muy complicado porque ya vi el, como el bajón en picada, ¿no? Ese año, o sea, si tú tenías prospectado este despegue laboral, ese año para ti significó out de eso, ¿no? O sea, ¿qué fue tu mamá o pudiste mantener los dos? Fue muy complicado porque mucho tiempo, o sea, prefería estar en casa con mi mamá que incluso ir a trabajar. Y fue un periodo de que tuve muchos problemas en el trabajo porque a veces mi mamá se levantaba y estaba enfermita, entonces pues por lo menos acercarle algo para desayunar, para, no sé, ayudarle con el mandado del mercado, o sea, cosas así sencillas, pues implicaba andar corriendo por todos lados, avisar de que, oigan chicos, voy a llegar tarde, entonces
me creó una mala reputación en ese momento, Ok. porque para mí era prioridad estar con mi mamá, ¿no? O sea, digo, en aquel entonces el concepto de home office No, no no existía existía todavía tanto, tanto. ajá. Sí. Entonces, siempre la vi como prioridad y no me arrepiento, o sea, no cambiaría absolutamente nada. Qué bueno que perdí sus trabajos, qué bueno que no tuve Sí. ese apoyo. Me siento muy afortunado por haber hecho lo que pude con lo que tenía en ese momento, que ya, digo esto, ya lo digo desde un proceso de sanación, de terapia, por eso vayan a terapia. Sí. Pero antes sí me dolió mucho, o sea, a veces, a pesar de que hice lo que pude con lo que tuve, pues yo sentía que no era lo suficiente y me castigaba mucho por eso. Digo, ya el último año, a pesar de que yo veía a mi mamá malita, también tuve que poner en prioridad pues mi trabajo. Yo ya no podía estar como que, Ni de mantenido, pues, sí, no, jamás, ni, ¿no? ni full concentrado en el trabajo, Sí, pues. sí. Entonces, intentaba tener un balance y recuerdo que muchas veces, digo, después de que estuvo mi mamá en el hospital a inicios de año, yo me levantaba y me iba a trabajar y recuerdo que ese año particularmente me entró un miedo muy curioso, que era que cada vez que mi teléfono sonaba, cada vez que me llegaba una notificación, tenía miedo de que alguno de mis hermanos me dijera, oigan, mi mamá se puso muy malita, o ya se nos adelantó, o ya pasó algo. O sea, de verdad salía con mucho miedo. Fue un año muy, De mucha incertidumbre, mucha ¿no? incertidumbre, mucha ansiedad. Fue cuando descubro que la ansiedad Ay, es no. peligrosa Sí. para mí, porque ahora sonaba mi teléfono. Digo, en ese entonces pues, las notificaciones eran personales porque no había de trabajo, Ajá. porque estaba en una oficina. Y, y bueno, también tengo recuerdos de mi mamá, cuando me levantaba justo fingiendo que se sentía bien para dejarme ir. O sea, uno de los mensajes más lindos que me dejó mi mamá fue que me dijo, no te detengas por mí, tienes que vivir tu vida, tienes que ser libre y no tienes, o sea, yo me hago cargo de mí, tú hazte cargo de ti, ¿no? Pero Ujú. pues en ese momento como que yo no lo entendía, digo, me dejó ciertos mensajes que después Te hicieron tendrían, sentido. Al momento de que tu mamá ya está hospitalizada y ya no puede salir del hospital o les dicen, no, ya no es recomendable sacarla, ¿cómo se reparte la atención con tu familia? ¿Tus hermanos, tu papá estuvieron presentes o fuiste tú quien ahora sí que tuvo la batuta de esa responsabilidad? no, fíjate que mis hermanos bastante ubicados, todos estuvieron presentes. Mi papá estuvo presente, de hecho creo que mi papá fue el que estuvo más presente en ese momento, Ok. ¿sabes? O sea, creo que él, digo, súper católico, así de fe, de látigo, Oh, o sea, de que él sigue buenas y en las en las buenas y malas. en las malas, o sea, realmente estuvo a la altura de la situación, debo reconocérselo, a pesar de que en muchos momentos no estuvo muy a la altura. Ajá. La verdad que debo reconocerle a mi papá que siempre estuvo presente, muy ubicado. La verdad que sí cambió a partir de ese momento mi forma de verlo. Yo estaba en un concierto cuando manda el mensaje de que, oigan, mi mamá otra vez volvió al hospital. Yo saliendo del concierto me voy corriendo. Ya era tarde, entonces no nos dejan verla. Yo la veo hasta el siguiente día. Ella entra, ni siquiera por temas de diabetes, entra por dengue. Puta. No Ajá, hubo un mames. brote de Sí. dengue Fuerte. feo en ese año Sí. y entra por dengue originalmente. Y bueno, el dengue hace que se le complique el La tema del diabetes. diabetes, la presión y demás. La pasan a terapia intermedia, me parece. Creo que hay como en la intensiva hay algo como previo a la intensiva, que es la Ajá. intermedia, creo que así se llama. También que Ajá. nos corrijan si no es así, si no se llama así. Y bueno, pues está en cuidados así como que más personalizados. Hay un, o sea, tuvo como 2 semanas, me parece, en el hospital. Ok. Y pues ahí nos hacíamos guardias, ¿no? Digo, a los que trabajábamos con horarios un poco más estrictos, entre semana nos tocaba cuidarla los fines. Yo recuerdo que perdí un concierto, iba a ver a Ah. los Jonas Brothers, No mames, no. ajá, mamá, no es No, cierto. cero. Y me acuerdo que me perdí el concierto de los Jonas Brothers, ya prácticamente con boleto en mano, Yo pero estuve pues ahí. Yo estuve en ese concierto mira, del bueno, 2019 de los Jonas Brothers. lo disfrutaste tú por los dos, qué bueno. Sí, qué loco. Ahorita me están haciendo
clic las fechas. El concierto de los Jonas Brothers fue un 2 de noviembre. Me acuerdo Una porque se semana. disfrazaron de calaverita los perros ahí en el concierto. Paréntesis, ¿no? Paréntesis. Pero ahorita me están haciendo clic las fechas. Yo sentía, o no sé por qué creí cuando me contaste esto, que tu mamá había durado mucho, pero en realidad fueron 2 semanas las que duró así. Sí, entra, si no me equivoco, entra el 26, 27 de octubre. Ujú. Y pues ya, bueno, no sale. Ay, exacto. Ay, perdón, de verdad, es que para mí Chandler. sí, Chandler no, hablando. sí, sí, El sí, dolor soy es Chandler, hacerlo en horrible. sarcasmo. Está bien, está bien. Hago bromas cuando me siento incómodo, Sí. entonces, sí. Pues bueno, Ah, digo, sí. mi mamá espera con una chancla, digo, es justo la relación que tenía con mi mamá, o sea, Ajá. mi mamá era muy seria, muy reservada, perdón, otro paréntesis, mi mamá era muy seria, muy reservada, pero, pero cuando hablaba se aventaba unos factos, o sea, tenía un humor, por no decir la palabra, bastante oscuro, Ok. ¿sabes? Así tenía o sea, como Pesadito, que era pesadito. una pensadora constante, no hablaba mucho, pero cuando hablaba, no, tremenda, Ok. entonces, pues sí. Y bueno, pues sí, justo me tocó cubrir guardia ese fin de semana. Y bueno, te digo, estuvo complicado la situación porque a mi mamá la intuban. Ajá. eh, y pues ya sabes, empiezan a hablar la gente, ¿no? De que no, así la gente que la intuban, pues ya no se recupera, ya está porque están las últimas. Y pues yo entro en pánico total. Yo pues seguía yendo a trabajar. En ese momento me daban mucha flexibilidad. O sea, también en el trabajo que tenía en ese momento, a pesar de que los odio actualmente. Sí, pues. En ese momento se portaron también muy a la altura, muy ubicados. Y Mínimo. sí, no, la verdad que se portaron muy bien. Me daban mucha flexibilidad. O sea, de hecho, incluso hasta el jefe, el director de la empresa, me acuerdo que me dijo de que un día me vio y me dijo, ¿por qué estás aquí? Vete con tu mamá. Mm. Y pues muy ubicado, la verdad. Pero digo, yo trataba de ir y venir justo para no tener problemas. Entonces trataba de acomodarme mejor los fines. Y bueno, a mi mamá se empieza a recuperar, le quitan como La la intubación. intubación, la desintuban Sí. y ya la pasan como a piso, a un cuarto normal. Y bueno, a mí me tocaba hacer guardia ese viernes, pero creo que una hermana como que metió presión de que no, me toca a mí, yo quiero ir a verla. Creo que a mi hermana le había dado dengue, entonces por eso no había ido de ella. Estaba así como que también desesperada porque quería ver a mi mamá. Y ahí me cambian de última hora, yo ya iba rumbo al hospital, cuando me dan la noticia de que me van a cambiar para el sábado, pero yo me aferro, digo, mi mamá se despertó, ya está consciente, por ahí me había tocado hablar con ella cuando estaba en terapia intermedia, pero ya estaba muy malita, como que balbuceaba más de lo que hablaba, pero muy linda porque me reconocía. Creo que Ah, tengo la certeza de que mi mamá me reconocía más rápido que a a mis tus hermanos. Me hermanos. acuerdo que me dijo, córtate el cabello. Me regañó La porque apoyo. traía el No, no te cabello. No, creas. bueno, porque traía siempre el cabello. Pues ese ha sido el look de Sí. siempre. Entonces, me dijo, córtatelo. Y dije, sí, mamá, ya me lo voy a cortar. Bueno, le decía flaca, le decía chula. Le Ujú. decía más flaca, porque al final Sí. adelgazó mucho, entonces era mi flaquita. Y bueno, llegó este viernes, ya estaba en piso, estaba muy malita, pero ya estaba muy consciente. Me acuerdo que, repito, le gustaba mucho la música, especialmente una banda que se llama La Sonora Santanera. Ah, ok, Digo, sí. por su edad, pues le gustaba mucho eso, los boleros. Entonces, cuando Ok. estábamos ahí en el hospital, pues yo le pongo música, intentaba hablarle, le ponía, no sé, de qué videos chistosos de los que veíamos antes. No sé, intenté que se sintiera bien. En eso llega mi hermana, que es la que se iba a quedar con ella el resto de la noche. Y pues me dicen de que, pues, güey, ya salte, ya llegó tu hermana, tienes que ya despedirte de tu mamá. Y le dije, ok. Y ya le digo, chula, ya me voy. Te veo mañana, mañana me toca a mí, entonces mañana nos divertimos, hacemos fiesta aquí en el cuarto. Y me acuerdo que me dijo algo, que esa frase literal, o sea, se va conmigo y se irá conmigo el resto de mi vida, que me dijo,
Bueno, contexto. Antes todo me decía en Excel. Ella es la única que me dice Luis. Ah, mira. Entonces ella me decía por mi primer nombre, que es Luis. Entonces me dijo, Luis, me llevas contigo. Y yo bromeando, como siempre, le digo, no, chula, es que si te llevo a la casa, yo estoy bien, güey. Si te me pones malita, ¿qué voy a hacer? Mejor quédate aquí, mañana nos divertimos y mañana nos vamos. En ese momento o sea, yo lo entendí, como que mi mamá estaba cansada de estar en el hospital, ya llevaba 2 semanas, o sea, ya no quería estar más ahí. Claro. Entonces, le dije, ya me voy, chula, mañana vengo, ya está aquí mi hermana. Y me despido, todo muy lindo, le doy un último beso, le agarro la mano y me voy, ¿no? Ujú. Me voy a dormir, era un viernes, el sábado eh, yo me siento rarísimo todo el día. Ok. Todo el día, al tal grado de que toda la tarde me la pasé dormido. Me tuvieron que despertar para ya como acomodar mis cosas e irme al hospital. Y cuando despierto justo me dan la noticia de que mi mamá se puso malita otra vez, que la regresaron a terapia intermedia y que va a estar ahí. Entonces, pues yo sabía que implicaba ya no quedarme en una habitación, o sea, me tocaba quedarme en un pasillo. Mm. Dije, bueno, no pasa nada, entonces alisto mis cosas para irme al hospital y pues bueno, todo normal, todo parecía normal. Me acuerdo de todo, o sea, Dinos, dinos. me acuerdo que descargué una película, la de El Rey, lo de King, Ok. con Timothy Chalamet Ajá. y Robert Pattinson. Y estaba a media película, recuerdo hasta la escena en la que pasó todo. Ya. Y de repente empiezo a notar que enfermeras y enfermeros y doctores y doctoras empiezan como a correr, como que hay mucho movimiento y justo van para El cuarto de tu este mamá. cuarto. Digo, había más pacientes, eran creo que me parece 2 pacientes más. Digo, no era tan como intensivo, pero sí eran cuidados especiales. Dije, bueno, a lo mejor algo pasó, no sé, o ingresó alguien. Yo como que me desconecté, me puse audífono, me puse a ver el teléfono y no veía mucho más. Y bueno, me dio curiosidad porque ya vi mucho movimiento y cuando me acerco a esta habitación, pues veo que están con mi mamá, que la están intentando reanimar y perdón por lo que voy a decir a continuación, pero el último que recuerdo que ¿Qué tengo, tienes? pues digo, alcanzaba a ver como los pies de mi mamá que pues reaccionaban a las descargas eléctricas, entonces empecé a ver un movimiento pues bastante Brusco, feo. brusco de sus piernas y pues como que una enfermera ve que estoy viendo eso y ya como que me empujó un poquito, me dijo, no puedes ver esto y me cierran, era como una puerta corrediza, no era puerta así. Sí se llama corrediza, sí. O Sí. deslizable, no sé cómo se llama. Pero bueno, este, y pues que me quedo como medio en shock. Me Ujú. voy otra vez a mi asiento y me quedo en completo silencio. Había más personas, estábamos justo donde estaba como este centro con las enfermeras y así. Había más gente que justo venía con las otras personas que estaban en terapia intermedia. Y pues como que me puse música, intenté relajarme y bueno, en eso se acerca un doctor y dice las palabras mágicas Va. Ok. que me dijo... Estabas tú solo, Yo estaba solo, o sea, bueno, había más gente alrededor, pero pero de mi no había familia, pues tu hermano, tu sí, papá, no. nadie. O sea, todos estaban al pendiente, Ujú. pero yo estaba solo ahí. Ujú. Y bueno, el doctor dice las palabras mágicas, dice, familiares de María Elena Ramírez Fonseca, que era, bueno, spoiler, era su nombre. Ajá. Y cuando dice eso, yo en el acto como que lo supe, ¿sabes? Era como que eh, Tú ya pasó. sabías, ajá. Y pues ya me acerco y el doctor, bastante agradable, muy humano, me empieza a explicar de que, mira, tratamos de reanimar a tu mamá, pasó esto y esto. Como que me quiso explicar desde un lado médico Ujú. y lo interrumpí, le dije, doctor, muchas gracias. Solo dígame algo, ¿mi mamá está muerta o no? Ujú. Y ya me dijo, lamento informarle que su mamá acaba de fallecer. Fuerte. Y
¿Tú en ese momento sentiste algo corporalmente? O sea, ¿te quedaste helado, sentiste un susto o fue shock? Realmente no sé, o sea, no recuerdo qué sentí. ¿No O se sea, sintió como una pesadilla, como si estuvieras soñando? Hay se- veces en las que sientes tan mal que sientes que estás soñando. sentí, ¿no sabes qué? Sí. Fue ir al baño rápido. Ay, sí, claro. Perdón que interrumpa así de brusco, No, no pasa pero nada. necesito... Ok. Y cuando el doctor te dice esto, o sea, ¿qué sentiste corporalmente o emocionalmente? Fue muy complicado, sí, fue como entrar en un estado de shock, o sea, Ujú. como que estaba intentando procesar. Era algo que de alguna forma ya me había mentalizado y fue como una especie de dolor, pero muy liberador, ¿sabes? Ok. Como que en ese momento solo quería que mi mamá o estuviera bien o dejara de sufrir. Ujú. Y después de lo que vi con los pies, con sus piernas, como que dije, esto ya no está bien. Entonces, digo, no liberador para mí, sino liberador creo que un poco para ella. Digo, mi liberación llega después, bueno, de hecho sigue llegando. Ujú. Años después seguimos en eso. Sí. Y, y curioso, o sea, me siento, digo, todos, estaban las enfermeras, estaba el doctor, estaban las personas que estaban ahí en el mismo pasillo que yo, pues se me quedaron viendo, esperando que llorara, que Reaccionaras. reaccionara de alguna forma. Ujú. Y realmente no, me senté con toda la calma del mundo. Y algo que te decía, ¿no? Que todo el año salía de mi casa con miedo a que me llegara un mensaje. A mí me tocó mandarlo. Lo primero que hice, escribirle. Primero le dije a un hermano, que es el mayor, que para mí es el más ubicado de todos. Ok. Es con el que más confianza, al que más confianza le tengo. Y es el que sabe un poquito más de medicina, entonces, Ok. estudio ciencias de la salud, entonces eh, le escribo y le digo, carnal, vente porque mi mamá ya se nos adelantó. Y cuando le digo a él, ya escribo al grupo donde está mi papá, donde están todos, están como muy, muy al pendiente. Y les digo, pues hermanos, mi mamá se nos adelantó, estoy, yo estoy bien. Bueno, me preguntaron cómo estaba, le digo, estoy bien, pero sí vengan porque no entiendo nada de lo que sigue y no tengo cabeza para eso y la verdad es que no sé cuánto me dure mi cordura, Claro. entonces, pues vengan, Sí, ¿no? sí. Y tuve un proceso como que en ese momento digo, estaba un poco en shock. El primero en llegar fue mi hermano, que fue el que se enteró primero. Después llega mi hermana mayor con mi papá. Este, bueno, me acuerdo que en el Inter, perdón, primero llega mi hermano y en el Inter de que mi hermana y mi papá llegaran, nos dicen que si queremos pasarnos a despedir ¿Del cuerpo? del cuerpo. Ok. Eso me parece aberrante, pero en ese momento fue como que, bueno, como que Pues sí, necesitaba ¿no? ¿O anclarme qué? de Ajá. algo y lo que hice, me acuerdo que fue como que la vi y pues Te dio. estaba frío. No fue una impresión tan grande, o sea, solo fue ay, mi mamá ya está dormida, ¿sabes? Sentiste Sentí, literal que ya no estaba, sí, pues. o sea, mi mamá ya no estaba ahí, ¿sabes? Mm. Mi mamá no estaba ahí. Yo lo que hice fue, le levanté un poquito los párpados. Bueno, mi mamá tenía los ojos muy parecidos a los tuyos, como medio verdes y tenía como una silueta alrededor medio gris, mieloso, no sé, Sí. tenía los ojos muy bonitos. Mi mamá era una mujer de los altos de Jalisco, tenía los ojos muy bonitos. Y pues cuando salgo, pues ya llega mi hermana, llega mi papá. Mis hermanos se quedan como que viendo todo el tema administrativo del acta de defunción y que pues hablar con la funeraria, etc. Estaba siendo chiquito a mis 25 años, Sí. ¿no? Y me acuerdo que mi papá me saca y enfrente del hospital estaba, me acuerdo que un Oxxo, y mi mamá le molestaba muchísimo que yo tomara alcohol. Ajá. Y mi papá me dijo, sé que a tu mamá le dolería esto, pero ¿quieres una cerveza? Y le dije, sí, tráeme la que tenga más alcohol, Ok. ¿sabes? Y me acuerdo que me trajo una negra modelo, me la tomé como si fuera agua y le dije, quiero otra. Ujú. O sea,
digo, esto no lo digo con mucho orgullo, pero tiene un contexto que va después. Mi papá me dijo, oye, ya no venden. No sé si porque ya no quería darme más o le dije, no, aquí adelante hay una vinata, vamos a por ella. Me llevó, me compró la cerveza y ya a la vuelta de ese lugar hay como un parquecito y me fui caminando como ya procesando y me siento en una banca con mi latita de cerveza y aún no estaba llorando, o sea, como que estaba como que volviendo del shock en Ujú. el que estaba. Me acuerdo que en eso llega una patrulla, ya estoy hablando que eran casi las 12 de la noche, un sábado, entonces ven a un personaje con una No, lata y de luego como cerveza. con tu peinado y todo, no te Ajá, creas. sí, vestido de vagabundo como Exacto. siempre. Este, mi papá o sea, como vio que los policías iban a acercar a mí, mi papá se acerca con ellos y como que les explica la situación. Nada más les dicen de que, bueno, pues lléveselo, no puede estar en el parque. Y pues ya me lleva, no me acuerdo si volvimos al hospital o me llevó directo a la casa, pero me acuerdo que cuando llego a casa siento todo frío. Digo, ya eran las 12 de la noche, era noviembre, empezaba a hacer frío, obviamente, pero se sentía completamente como desolado, ¿sabes? Era un frío De de ausencia. ausencia, ¿no? Y bueno, me subo a mi cuarto y empiezo a dar vueltas. Antes tenía como una tipo terraza en la parte de arriba, entonces empiezo a caminar como loco y es cuando vuelvo, ahora sí, y voy a comentar lo que tampoco me enorgullece mucho decirlo, Ujú. que era como que en esta frustración de entender, como que necesitaba liberarlo, este, no hago esto, lo prometo, no. Pegué a la pared con el puño, la pared era una... No, perdón, no era una pared, era la puerta de mi cuarto, de madera, Ujú. entonces la alcanzó a romper, yo estoy un poquito débil, entonces no la rompí toda, sino como que Te solo rompí hiciste un una hoyo parte, ajá, le hice un pequeño hoyo, que fue más humida que nada, pero me acuerdo que eso hizo que se levantaran las astillas, y entonces traía todas las astillas en la pegadas mano. al puño. Y pues escucha el golpe, eran ya las 3 de la mañana y mi papá se quedó ahí con nosotros. Este, y, y mi papá al escuchar, pues se sube conmigo, yo estaba ya tirado, o sea, como que sentado afuera de mi cuarto, no estaba adentro. Y pues me ve todo, me ve con la sangre, con las astillas Sí. ahí, y me dice, ven, y me baja, así de que uno por uno me empezó a quitar las astillas, me empezó a limpiar, a curar, y es ahí cuando empiezo a llorar. A mi papá de 25 años, nunca lo había visto llorar, y me dijo, no llores porque me vas a hacer llorar. No. Y lloró conmigo, me acompañó, porque en ese momento fue cuando me di cuenta que mi mamá ya no estaba. O sea, la había visto, me habían dicho, pero No lo habías como que, o asimilado, sea, pues. tardé 3 horas básicamente en entender que mi mamá ya no estaba acá. Pues la noche más eterna, no dormí nada. Claro. Me levanto a las 7 de la mañana y me salgo a caminar sin un rumbo en particular. En contexto, vivo muy cerca de Tlaquepaque, pueblito por el Parián. Ujú. Entonces, digo, no tan cerca, pero mm, puedo irme caminando y me voy. Me acuerdo que íbamos mucho al Chay, a un Chay que se quemó hace un tiempo. Ok. Con tu mamá ibas al chai. Ajá, Ok. íbamos mucho a ese Chay. Y me acuerdo que quise como que, oye, ¿puedo entrar? Me dijo, no, empezamos como a las 8, como La 8, verdad. 8:30, algo así me dijeron. Y eran las Ujú. 7:30 cuando llego. Digo, bueno, está bien. Ajá. Y bueno, sigo caminando y en ese momento, no voy a decir los nombres, pero bueno, llego a una farmacia y empiezo a comprar muchos medicamentos. Ok. Y es cuando entra esta idea, pues tremenda de irme con mi mamá, Ujú. porque para ese momento ya no tenía sentido vivir, como que era mi único vínculo con el mundo, Ujú. ¿sabes? Digo, suena mami issue esto, pero ya No. después entendí que no, que realmente pues pues fue la persona con la que más confiaba, la que más me acompañaba en ese momento. Y como que en mi desesperación de no entender qué estaba pasando, de quererla acompañar, eh, me acuerdo que me metí a un baño, creo que estaba en una plaza, la Plaza Forum, Ajá.
que era como que la más cercana. Me metí a un baño y dije, pues aquí, ¿qué más? ¿No? Y en eso recordé dos frases que ya me había dicho y que ya mencioné anteriormente, que me dijo, tienes que ser libre, pero me dio la última encomienda, que me dijo, llévame contigo. Ujú. En el inter en el que está mi mamá en el hospital, eh, recuerdo que ella estaba muy nerviosa. Me acuerdo que en un momento de desesperación mi mamá como que empezó a rezar. Digo, mi mamá no era muy creyente, pero empezó como a rezar de que no me quiero morir, no me quiero ir. Y yo estuve ahí cuando Cuando lo lo hizo. pidió. Entonces, pues a mí se me hizo muy egoísta que alguien que sí quería vivir, que alguien que estaba luchando por quedarse, pues se fue y yo que tenía la opción o sea, tenía la, bueno, De la seguir opción, aquí. la opción de seguir aquí, estaba tomando una decisión equivocada. Mi mamá me quería libre, me quería feliz y también me dijo, me dio la última encomienda de que llévame contigo y esas palabras como que estando ahí volvieron a mí como un quédate y me quedé. Qué lindo. Vacié o sea, aventé todas las pastillas al inodoro y, y pues seguí, volví a casa. Este, estaba, estaba como todavía muy un poquito en shock Claro. porque estaban preparando la misa, que eso me parece un ritual absurdo, denigrante y, o sea, Es, si hay un creyente por acá, es lo más aberrante. es más bien, dicen que pues el funeral, la misa y todo esto, mi mamá dice que es para los que se quedan, no para la persona que se fue. Sí, a mi mamá Es ya sé. para que pues tú lo asimiles y lo vivas y todo esto, pero pues ya se fue. Bueno, quizás también se entiendo para los demás, ¿no? O sea, que a fin de cuentas yo estuve ahí presente, yo lo viví, pero el resto de gente que también cree en mi mamá, curiosamente ese día el templo se llenó. O Mm. sea, mi mamá era, es que mi mamá era tremenda. Se iba al mercado, platicaba, o sea, Con tardaba en, todos, en ir por un jugo al mercado, implicaba que tardaba media hora, porque porque ella platicaba. platicó con todo el mundo. Oye, Exa, ¿y cómo fue, pues, precisamente esta parte del funeral y la misa? ¿Cómo fue el recibir todos estos, pues, ya sabes, abrazos de condolencia, buenos deseos? Es importante, pues, entender que cuando no has pasado por una pérdida así, no sabes qué decir y no sabes qué es lo correcto, pero creo que aún así, pues debe de haber prudencia con tus palabras y no sé cómo fue tu experiencia en eso. Pero fue la experiencia más horrible del mundo. Tengo una prima que es terapeuta y hace unos años me había recomendado un libro que era, no creo cómo se llama el título. Ujú. Si sale ese corto, le voy a decir a mi prima que lo vea y que ponga el título porque no me acuerdo. Sí. Que era como frases que no debe decir, como 50 frases que no debe decir en un duelo o algo así. Ah, Algo ok. así decía. Ujú. Todas me las dijeron. Ay, O sea, cabrón. fue la sensación más desagradable de toda mi vida, porque llegaba y me abrazaban. Para empezar, no soy una persona muy, muy touchy, ¿sabes? Como que me cuesta tener contacto físico con otra persona. Ujú. Entonces llegaban y me querían abrazar como si me conocieran de toda la vida. Digo, había gente que sí eran mis vecinos, me conocían, pero no había una relación ni un vínculo realmente cercano. Que llegaban, me querían como que dar el pésame y es como que no me toquen para empezar. Y cuando veían como el rechazo, bueno, me decían de que, bueno, tu mamá ya está en un lugar mejor. Y así de que Ujú. conmigo no estaba bien o qué. Sí. Entonces como que recibí muchos estímulos así. Y hubo un momento en el que ya no me pasé ya ves que pues, siempre como que en los templos normalmente están como que son como más largos. Ujú. Tienes que pasar por todas las butacas. Me acuerdo que yo lo rodeo y estoy en un área que está junto al padre, Ujú. que era justo donde estaba ¿cómo se llama? El ataúd de mi mamá. Y me acuerdo que me siento alejado de todo y de todos y solo me le quedo viendo al ataúd, no sé cómo que... Pero yo enojado porque para empezar el padre diciendo tonterías súper misóginas y como que... No mames, Ajá. sí, que fuera de Porque, lugar ajá, totalmente. muy fuera del lugar todo, ¿no? Muy desubicado ahí el escenario. Yo solo me acuerdo que estaba viendo el ataúd de mi mamá, un poquito en shock todavía, y de repente empiezo a ver que mi cabeza
bueno, no lo voy a hacer mucho, pero mi cabeza como que se empieza a inclinar completamente y aterrizo en las piernas de alguien Ujú. y después como que volteo y me doy cuenta que tengo una amiga, la que le mando saludos, se llama Moni. Hola, Moni. Hola Moni, se lo voy a pasar también para que comente y que Ujú. sepan quién es. este, Moni con una completa ubicación del escenario, solamente me abraza, me recuesta en sus piernas y me dice, tren que aquí estoy. O sea, era lo que necesitaba. Es una amiga que Esté la presente. conozco desde que tenemos 5 años, entonces tenemos, digamos que bastantes años de conocernos. Ujú. Y siempre muy presente, muy linda, y la quiero mucho, le mando saludos. Y en ese momento, pues, otra vez vuelvo a llorar porque me sentía ya acompañado, no me sentía con un montón de gente ajena al entorno. Y que no sentías ni siquiera, o sea, súper fuera de lugar todo, Sí, no, o sea, ajeno. entonces, pues ya terminé la misa, afortunadamente. Salgo y me sentía un poquito mal, por ahí me empezaron a abrazar ya como personas más cercanas a mí, mi familia, gente que pues entendían más el contexto. A ellos sí, con ellos sí, algunos me rompo, otros no, amigos que también me acompañaron en el proceso. Esa parte sí la menciono y la disfruto porque pues ya sabían más cosas. Y me vuelvo a romper cuando una sobrina Ajá. que mucho tiempo estuvo como en la casa, que mi mamá era su mamá también, entonces justo me abraza y me dice, mi mamá mi mamá se fue y porque Ah. también le decía mamá. Y ya lo último que veo es a mi mamá con un labial horripilante que le pusieron en la funeraria. Y así de mi mamá nunca hubiera pues, o sea, nunca hubiera elegido ese color de labial. O Sí, sea, yo todavía así de que criticando, ¿no? De que sí. no, No mamá, la lo conocen. siento. Ajá. Sí, Te sí. pusieron un labial horrible, no sé quién te lo puso. Este, y pues ya, en ese momento, me acuerdo que nos fuimos a comer. Ya sabes, ¿no? De que es un funeral, pero bueno, que vamos a comer. Sí. Y a partir de ahí entiendo que la vida pues debe continuar. Yo tenía un concierto esa noche. Yo Ujú. soy muy de conciertos, festivales, la música, pues siempre se me inculcó de un tal artista Jorge Drexler. Ujú. Y estaba como en que ir o no ir. No había dormido nada, entonces también como que no estaba ni anímica ni físicamente tan disponible. La amiga con la que iba a ir en ese momento me dijo, sí, vamos. Bueno, no me dijo, si quieres ir, dime, incluso yo paso por ti, de ahí nos vamos. Al final decidimos sí, ir al concierto. Y me acuerdo que ese concierto fue tan lindo. Digo, Jorge siempre trae como a su banda detrás, pero en ese concierto particularmente lo recuerdo que él fue él solo con su guitarra. Qué lindo. Y yo me acuerdo que estaba en el primer balcón, hasta adelante. Entonces no tenía, o sea, como que no tenía alguien que me tapara, tenía a mi Ajá. amigo a un lado. Pero a pesar de que estábamos en un teatro abarrotado de gente, Ujú. éramos Jorge y yo. Digo, Ajá. Jorge es mi cantautor favorito. Ajá. Quien me ve aquí escucharme eso lo va a confirmar. Creo que también lo puedes confirmar. Ujú. Este, y, y hubo una canción en particular que Jorge cuenta la historia de esta canción, que se la dedica se la escribió a sus hermanos, porque él es médico, pero le entró la música y también sus otros hermanos de repente también como que lo acompañaron en la música y dice la canción incluso que de repente la casa se llenó de canciones y, y cuando empieza a tocar la canción o sea, fue como me teletransportó a un lugar Ah. donde estaba con mi mamá, Ajá. porque la canción dice, tengo tu voz, tengo tu tos. Que contexto, mi mamá tenía una voz súper suave, súper linda, pero lo último que escucho de ella es estar en el hospital tosiendo mucho, porque justo por el tema de la intubación se la pasaba mucho tosiendo. Entonces, digo, no tenía sentido, o sea, no había una conexión, pero mi mente en ese momento la estaba Conectando. conectando. Hay una parte muy linda que de hecho la comparto cada vez que llega este aniversario luctuoso que dice que brindo por todas las veces que perdimos las mismas batallas, que era, yo lo interpreto como esas veces que salí a defenderla versus mi papá, versus mis hermanos o hermanas. Pero entonces tuve una conexión muy linda con esa canción y luego
también la parte de la canción dice que tengo una canción que tengo para cuando estemos juntos mostrártela y pues, esa misma canción. Entonces como que Todo te hizo aparte tiene sentido. una melodía como muy melancólica, muy nostálgica. Repito, él solo con su guitarra y me hizo completo sentido, la que se llama Salvapantallas Mm. y se queda como un himno. De hecho tengo una playlist así de que de mi mamá, se llama, Ah. mi mamá se llama Elena y para mí el nombre más hermoso que existe en la vida. De ahí pues empieza como el proceso. Ujú. Afortunadamente en ese momento tenía muchas personas, específicamente el trabajo, en ese trabajo que comentaba anteriormente, tenía un gran equipo, o sea, un gran grupo Personas. de personas que se convirtieron después en mis grandes amigos. Y con ellos, pues fueron realmente mi soporte en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo que dieron como una semana o algo así en el trabajo que para que faltara, yo les dije, no, o sea, denme el lunes porque ahí vamos a ir a recoger las cenizas, pero yo el martes me presenté a trabajar, todos así como que de, ¿qué onda? ¿Por qué estás aquí? Y así de, pues, ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿Volverme loco? Ok. Entonces prefería ir a trabajar. Y afortunadamente mis amigos en ese momento, Te apoyaron. muy solidarios, muy ubicados, pues era de que salíamos de que, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Y después era siempre ir a algún lugar o una expo, o llegó la FIL, ¿no? O sea, entonces como que siempre había algo que hacer. Pero tú en ese, o sea, en esos momentos en los que sí tenías compañía y podías salir y distraerte y todo, ¿el dolor estaba presente o era parte de, pues, un método de defensa que activaste de estarte distrayendo y saliendo y así? Esto no lo entendí hasta tiempo después, que sí fue un mecanismo de defensa justo para evitar sentir el dolor, ¿no? O sea, perdón, cuando me dicen, oye, ¿quieres salir a tal lugar? Pues digo sí a todo, justo porque no quería regresar a casa, ¿no? O sea, sentía Mm. completamente ajeno todo lo que estaba pasando ahí. Dijeron, como bien, llega la pandemia y todas esas oportunidades de salir, de ir al cine, de ir a un bar, de ir A cotorrear. a una cabañita en el bosque, lo que fuera, pues se pierde completamente, ¿no? Y pues es cuando entra realmente el proceso de duelo, que en ese momento, digo, la casa estaba acondicionada de cierta forma, en la pandemia cambia, a la parte de arriba se convierte en un gran local y la parte de abajo pues es la parte que se habita Ujú. y me preguntan que si me quiero quedar en el cuarto de mi mamá, donde dormía ella, que en ese momento se me hizo muy fácil decir que sí. Ok. Como que, bueno, está solo, no pasa nada. Pero no, No. o sea, creo que me lo dieron a mí, creo que un poco por la conexión que tenía con ella versus los demás. Ujú. Pero implicaba una carga emocional, este, tremenda. eh, y, y bueno, me quedo ahí y lo convierto Entonces, literalmente en es que ni siquiera en mi espacio. Lo convierto en mi agujero personal. no mames. Ok. Hiciste una madriguera. Hice una madriguera por completo. Recuerdo que lo primero que hice fue pintarlo de negro. No mames. Ok. Porque estaba tan, o sea, estaba tan desesperado en ese momento. O sea, no como que no entendía muchas cosas. Había ido terapia anteriormente, pero no había ido terapia porque, uno, para empezar, no se podía. Aún no se daba todo ese tema de cómo era que está, bueno, estas consultas En línea. en línea, pues no se daba mucho en ese momento. Entonces, pues fue como un espacio muy desolador. Literalmente me hundí. ¿Cómo eran tus días de pandemia Pues ahí? O eran sea, levantarme, trabajar de 9 a 6 porque ok. también pues, las empresas no estaban adaptadas en su momento para trabajar de manera remota. Entonces, pues trabajamos a veces hasta las 6 hasta las 7 y a veces me conectaba a jugar videojuegos en la noche. Ujú. Ahí tuve otro tipo de vínculo con otro tipo de amigos que también me apoyaron mucho, también personas muy agradables a las que también les quiero mucho porque en ese momento digo, son amigos como más de la infancia, entonces este, con ellos también tuve una buena relación en ese momento,
pero no hablábamos del tema, no hablábamos de jugar, no sé, de O tonterías. sea, no habían, o sea, no te topabas con gente que pues literalmente llegara y te preguntara personalmente cómo vas con esto. No, nada. Y O tú sea, tampoco llegabas con nadie y le decías, y ¿no? tampoco había alguien, o sea, no, ni yo ni nadie, o sea, yo, como nunca hubo un vínculo con mis hermanos, con mi papá, cada uno vivió su duelo de manera particular desde sus respectivas habitaciones o de sus casas. Ujú. Entonces nunca hubo como un apoyo, un Qué soporte. loco. O sea, ¿y tú en tus momentos de soledad? O sea, ¿no te llegaba el dolor y llorabas o algo así, tú, para desahogarte? El, no lloraba, lo que sí pasaba es que no podía dormir. Ok. De hecho, empecé otra vez a tener problemas en el trabajo, justo porque yo bromeando a las 3 4 de la mañana publicaba en Facebook o en Instagram de que ya se durmieron. Entonces, por ejemplo, tengo Creo que recuerdo a esa exa un par de en amigas Facebook. que son enfermeras, que pues, les toca a veces estar de guardia en la noche, y Ujú, era con las que tenía interacción, ¿no? ujú. Y entonces la gente malamente de mi trabajo empezó a ubicar esos posts random a las 3 4 de la mañana, pero pues yo me conectaba normal y tranquilo a las 9, ¿no? Súper desvelado, pero pues no había mucho que hacer. Ujú. Entonces ni a mucho ni a dónde ir. Entonces empezaron a tener problemas. Yo también empecé a bajar mucho la calidad de mi trabajo en ese momento y pues la empresa decide ya no continuar conmigo. Era Ujú. pandemia, así como que ya ahora qué voy a hacer. Sí. En el Inter ya empezaba como a reactivarse un poco como el mundo. Digo, no estábamos todavía bien, pero ya era finales del 2020, entonces Ujú. ya la gente empezaba a salir. Me acuerdo que fue mi primera escapada, creo que a Mazamitla, Tapalpa, no recuerdo, con un grupito de amigos. Este, en eso conozco a alguien que vuelve otra vez, ¿no? De que, oye, vamos a un café y para mí era sí, ¿no? Claro. Entonces, vamos a tal lugar, sí. O sea, yo Ujú. soy el sí a todo. Sí. Este, y, y esta persona, que ya tenía años conociéndola, pero como que, como que en la pandemia se generó un vínculo mucho más lindo. Empezamos a salir mucho. Éramos dos muy buenos amigos, cada quien con sus dolores. Ella detecta ese dolor como no trabajado en mí, Ujú. porque justo hacía muchas bromas, ¿sabes? Como que era un tema más incómodo que doloroso o ya O procesado. vulnerable. O sea, era más eso. Sí, Era sí, o más sea, a la defensiva. lo vio como una herida abierta y me dijo, oye, esto no está chido. Y me acuerdo que fue quien me impulsó a ir a terapia. Digo, repito, ya había ido a terapia en su momento, pero vuelvo y lo hago directamente Trabajar el duelo. para trabajar el duelo, ¿no? Y es cuando detecto que sí, o sea, durante un año entero no hice más que evadirlo, más que evadir sentir, porque incluso esas noches de desvelo, pues era el sobrepensar, no era porque realmente me dejara sentir, era porque estaba pensando en otras cosas que no me llevaran al punto de dolor, ¿no? ¿Y qué trataba tu mente de sobrepensar o arreglar? ¿Te acuerdas? Eh, fue un cúmulo de cosas. O sea, recuerdo que pues, en el tema de la pandemia pues era sobrevivir para empezar. Sí. Intentaba desconectarme, no sé, platicando con alguien, intentando ligar a la distancia en la pandemia, No mames. jugando videojuegos, en ese momento empecé a ir un poquito al gimnasio, haciendo ejercicio, como que siempre intentaba mantenerme ocupado para Pero no pensar, pero más que nada piloto automático. estaba en piloto automático intentando hacer muchas cosas para distraerme. Ok. O sea, nunca le di el tiempo a mi mamá para que me doliera. Y Ujú. fue hasta un año después que empiezo a ir a terapia y es cuando empieza el verdadero dolor. Y afortunadamente para ese momento estaba bien acompañado. Mi terapeuta, eh, bastante confrontativo. O sea, él sacó todo lo que tenía que sacar. También esta compañera que después se convierte en mi novia, que fue mi gran compañera los siguientes años. Y creo que gracias a esas dos personas, Es que pues logra sanar. logro, no sé si sanar, pero logro entender lo que estaba pasando y logro procesarlo, ¿no? Digo, si bien nadie entendía mi dolor, porque creo que no puedes entender el dolor ajeno, cada uno desde su trinchera pues tiene sus dolores. Me acuerdo que ella había perdido a un amigo,
Entonces era su mejor amigo, entonces como que sentía, o sea, me compartía mucho sobre la ausencia, sobre el dolor. Ella siempre pensando en temas médicos, entonces como que siempre lo veía como muy literal todo Ujú. y me lo explicaba y yo lo entendía y gracias a eso como que empecé a procesar ya el dolor. Fueron meses muy difíciles, Ok. de muchos cambios, de transiciones, pero repito, fue el momento en el que entiendo, ok, mi mamá ya no está, pero me dejó dos últimas lecciones. Me dijo, sé libre, pero con una condición, Ajá. llévame contigo. Y no lo conté, pero cuando mi mamá recién se me va, le había prometido que si salía del hospital, me lo iba a llevar a Chiapas. Tenemos familia por allá. Bueno, no sale como yo esperaba, pero le cumplo la promesa. Eh, Después de que mi mamá fallece, compró el dije. Bueno, ya he tenido varios dijes. Ujú. Y aquí llevo dentro la ceniza de mi mamá. Uno de ellos se quedó en Holbox, me acuerdo. Ah, Y dijo, yo ok. aquí me quedo, está bonita la playa. Y Y, dijiste, está y bien. se quedó ahí. Se me Ah, cayó un dije y nunca lo pudimos encontrar. Ahí tienes a 9 personajes intentando buscar un no, dije en pleno Holbox, nunca lo encontramos. claro. Mi Ah, se quedó mamá está disfrutando ahí la vista y la playa. sí, no, tremendo. Entonces me voy con esa encomienda. Intento hacer lo mejor que puedo todos los días, Ujú. porque así lo intentaba hacer ella, ¿no? Intentaba hacer sentir mejor, no ser una carga para nadie. Siempre, aunque estés cansado, aunque estés triste, aunque te sientas mal, siempre tienes que seguir adelante. Y, pero siempre con esta enseñanza que me dejó, con la música. Repito, puedo ser muy molesto por las mañanas, pero yo tengo que escuchar música todos los días. Tengo que ir al cine, tengo la necesidad de ir al cine o de ver películas. Ajá. Entonces, digo, voy con lo poco, mucho que me enseñó, que es un montón para Ujú. mí. Y pues bueno, este, yo gracias a eso entiendo ya del dolor, a partir de que proceso o que empiezo mi proceso de duelo con ella, como que el dolor se empieza a ver distinto, ¿sabes? Ese sentimiento de soltar, o sea, después de soltar la idea de que tu mamá Ya no ya está. no está, o sea, después como que todo se vuelve fácil, ¿no? Antes, me Ya te acuerdo, desprendes más fácil. me desprendo muy fácil de todo, bueno, no tan fácil, pero sí lo aprendo mucho más fácil, ¿no? O sea, O como, puedes ver como la parte sabia de este dolor sí, que sí, dices, bueno, pues así es la vida. Se acaba y empieza sí, empieza muchas otra, veces. porque, o sea, digo, te lo comentaba, después de la misa de despedida fue de que, bueno, ¿qué vamos a comer, no? O Ujú. sea, la vida sigue y no se detiene y me despido de mi trabajo porque la estaba pasando mal. ¿Por qué? Porque pues es un negocio y tienen que continuar y la vida sigue y mis hermanos siguieron y yo seguí y el mundo siguió sin mi mamá y la gente sigue, digo, el mundo sigue girando, tengas o no dolor, ¿no? Entonces, Sí. y tú también tienes que moverte, o sea, no puedes quedarte tirado. Digo, yo en su momento me tuve que quedar tirado, pero también gracias a eso entendí que había algo malo, que afortunadamente estuve muy bien acompañado. Digo, si no tienen a nadie como en ese momento, Para una recargarse. compañera o un compañero que te digan, oye, tienes que ir a terapia, yo te acompaño, o háblalo conmigo si no quieres ir o no puedes ir a terapia. A tener a alguien ahí es bien importante, tener vínculos que a veces ni siquiera te digan nada, solo te escuchan o solo estén. Digo, yo soy muy reservado en muchas ocasiones. Ahorita me ven balbuceando y hablando un montón, pero soy alguien muy callado. Este, pero el sentirte acompañado creo que es lo más importante. Y si se sienten solos, si están pasando por un dolor así, sea lo que sea, puede ser algún familiar que se fue, alguna ruptura amorosa, tu mascota, lo que sea, sientes dolor y no tienes con quién hablarlo. Ahí les pones mi arroba y yo hasta ya Ay, dejé qué mi Instagram lindo. abierto. Sí, qué lindo. Si me quieren escribir, yo siempre los voy a escuchar porque sé lo que se siente estar solo y no tenerlo con quien hablar. Digo, no soy un experto de la salud, pero soy alguien que pasó por un proceso bien complicado y ahorita me ven muy sonriente y todo, pero en esos No, momentos no era tan sonriente no. y,
Y pues nada, a mi mamá desearle un lindo viaje. Sí. Está en un lugar, a mi mamá le encantaban los girasoles. Ah, ok. Entonces mi mamá ahorita está en Qué un campo lindo. de girasoles y Ajá. espero, y vivo con esta idea de que tengo que hacer las cosas lo mejor que pueda. A veces Ujú. me equivoco porque, bueno, pues soy humano y tiendo lamentablemente tiendo Regarla. a regarla, pero intento hacerlo bien porque quiero estar a la altura de cuando me toque a mí, poder, Estar con ella. poder enseñarle esa canción que tanto me gusta y poderme echar el último baile Ah, qué con bello. ella, ¿no? Pero bueno, así de lindo es eso. Qué bueno. Ay, Exa, muchas gracias por contarme tu historia, por contarnos a todos tu historia. Em, Creo que me gustaría, pues ya cerrar, por así decirlo, esta plática. Me gusta que hayas compartido tu historia, que la hayas compartido con tanta vulnerabilidad y yo creo que ya más allá de hacerte más preguntas o indagar o lo que sea, me quedo con la compañía que me estás brindando a mí y que le estás brindando a la gente que está escuchando. Porque al final, pues por eso mi podcast se llama No de Consejos. A mí lo que me gusta de este proyecto no es decirte qué hacer, no es decirte cómo vas a salir del dolor, solo más bien que sepamos que no estamos solos en las cosas difíciles que nos pasan, que en este momento puedes tener a lo mejor el peor día de tu vida porque te despidieron, pero hay una persona que perdió a su mamá, hay una persona que a lo mejor perdió a su mascota, hay una persona que está rompiendo con su novio y el dolor es inevitable aquí, en el mundo y en la vida. Y justo lo que mencionas, o sea, no estar solo ahí, que sepas que hay personas que a lo mejor no están por el mismo dolor, pero que también se han sentido desolados, te hace sentir acompañado a veces. No necesitas palabras rembombantes como tu amiga, solamente decir, aquí estoy. Te agradezco mucho tu valentía por contarme eso. Y pues nada, no sé si quieras cerrar tú con algo. Bueno, pues gracias por invitarme, por escucharme y bueno, por que ahora ya hay gente del otro lado que nos escuchó. Pues eso, ¿no? Digo, decirles que al final de cuentas todo cambia, todo pasa. Puede ser un día muy oscuro, muy gris, en el que no sabes qué está pasando, todavía siguen pasando, Ujú. pero siempre recordar que vendrán tiempos mejores. Por ahí hice una canción de Jorge que es una ley ¿De vida? científica que dijo Antoine Lavoisier, que dice que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, ahora si te lo estás pasando mal, entender que eso se va a transformar en algo positivo, siempre y cuando también tú lo construyas en algo positivo, ¿no? No puedes quedarte en el dolor, en el sufrimiento, porque ahí no vas a avanzar. Tienes que, aunque duela, aunque a veces sea complicado levantarte, para mí todavía, después de años después, o sea, esa semana que fue Semana el pasada. aniversario luctuoso de mi mamá, es la semana más horrible, porque es la semana que no me quiero ni levantar de la cama, pero bueno, afortunadamente tengo una perrita que me despierto y la tengo aquí enfrente, así como que vamos a ir al parque. Entonces, gracias a eso me levanto y seguimos activo. Y es eso, es continuar. Duele continuar, duele seguir sin eso, pero a veces es aprender a soltar y que esa persona que ya no está o esta situación en la que ya te dolió, pues sí, que te duela, pero que también te acompañe, ¿sabes? O sea, Ujú. desde un lugar lindo, saludable, aprender a filtrar lo bueno y lo malo y quedarte con lo mejor y seguir adelante, ¿no? Porque a eso venimos, a intentarlo todos los días y si estás pasando por un mal momento, solo decirte que no te detengas nunca, Sí. que siempre verás la luz al final del camino y después otra vez sombra, después luz, porque así es la vida, ¿sabes? Sí, No hay siempre luz totalmente. o siempre oscuridad, siempre Estás es transitando. un mix de cosas y pues bueno, solo decirte eso, que no estás solo, no estás sola y pues nada. Muy bien. Bueno, pues amistades, ya escucharon a Exa. Tienen sus redes sociales, se las voy a dejar en la cajita de descripción. También, pues compártanos en comentarios si están pasando por situaciones difíciles. Voy a estar leyéndolos, voy a estar contestando por ahí. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Bye bye.